Los huesos de San Pedro, el apóstol que era una roca. Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Él denunció a Jesús, pero también lo reconoció como Hijo de Dios. Jesús le dijo, «Eres Pedro, y en esta roca construiré mi iglesia». Mateo 16, 18. Murió crucificado al revés en Roma por su propia elección, sintiendo que no era digno de morir como su maestro. Fue ejecutado en el circo de Nerón, donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro. En 1950, un domo con la inscripción griega Petrosaenei, Pedro está aquí, fue descubierto. En 1968, el Vaticano confirmó que los huesos eran de un hombre de entre 60 y 70 años, sin pies, como la tradición dicta. Lo más sorprendente, estaban tapados en una hoja de azul con huesos de oro, escondidos en una cavidad secreta. Un monje los congeló durante una invasión y fueron perdidos por más de 1000 años. Ahora esos restos se encuentran debajo del altar principal del Vaticano. Millones pasan por encima sin darse cuenta de que están caminando por los huesos del primer apóstol. Los restos de San Jaime el Grande, el patrón de España. Jaime el Grande fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, hermano de Juan. Él experimentó milagros como la transfiguración y el jardín de Getsemaní. Fue el primer apóstol a morir por su fe. Como dice el Acto 12:2, mató a la espada el hermano de Juan. La tradición mantiene que sus discípulos llevaron su cuerpo en un barco miraculoso a Galicia, en el norte de España. Años después, su tumba fue redescubierto gracias a una visión celestial por un hermano llamado Pelayo, guiado por luces en el cielo. Así es como surgió el nombre Compostela, del latín Campus Stellae, el campo de la estrella. Hoy en día, sus huesos restan debajo de la Catedral de Santiago de Compostela, el destino de uno de los caminos más importantes en el mundo. El Camino de Santiago atrae a miles de personas cada año buscando respuestas, fe o redención. En 1879, el Vaticano oficialmente reconoció la autenticidad de la sepultura, y en 1982, el Papa Juan Pablo II caminó a sus restos, confirmando que lo que comenzó con la martirología sigue inspirando a millones hoy en día. Los huesos de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo pasó de perseguir a los cristianos a ser uno de los apóstoles más importantes. Su transición a Damasco cambió su vida y la historia de la cristianidad. Él viajó, oró, fundó iglesias y escribió letras que ahora son parte del Nuevo Testamento. Él fue asesinado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo por orden de Nerón. Como ciudadano romano, recibió una rápida ejecución. La tradición dice que su cabeza se desbocó 3 veces en el suelo y una prima se creó en cada lugar. Su tumba está en la Basílica de San Pablo fuera de las paredes. En 2006, los arqueólogos del Vaticano abrieron su sarcófago y encontraron huesos tapados en una hoja de azul con huesos de oro, junto con restos de incienso y árbol antiguo. Timoteo 4:7 dice, he luchado el buen lucho, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Pablo vivió y murió por esta fe y sus huesos permanecen bajo el altar como testigos de una vida completamente dedicada a Cristo. Los restos del santo Esteban, el primer martirio. Esteban fue el primer martirio cristiano, lleno de sabiduría y el Espíritu Santo. Su defensa de la fe ante el Sanedrín causó tanta rejección que fue estonado a la muerte. Como dice en Actos 7, 59-60, Señor Jesús, reciba mi espíritu. Señor, no mantengas este pecado contra ellos. Murió perdiendo a los que lo mataron. En el año 415, un priesto llamado Lucián afirma haber recibido una revelación sobre la tumba de Esteban. Excavaron el lugar indicado y encontraron un cuerpo con una inscripción identificando a él como el martirio del Mesías. Sus restos fueron llevados a Jerusalén y luego a Roma. Parte de ellos resta en la Basílica de San Lorenzo afuera de las paredes y otros fragmentos son distribuidos como reliquias en varias iglesias alrededor del mundo. Esteban no dejó escribimientos ni comunidades fundadas, pero su testimonio marcó el comienzo de una fe inalcanzable. Su sangre fue el primer bosque para confesar a Jesús y sus huesos permanecen como un símbolo de total dedicación. Los huesos de Juan el Bautista, el profeta envenenado. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, lo bautizó en el río de Jordania y lo llamó el Rey de Dios.
Sin embargo, él también denunció al rey Herodes en público, lo que llevó a su envenenamiento. De acuerdo con Mateo 2:10, ordenó que Juan fuera envenenado en la cárcel. Su cabeza fue entregada en un plato. Hoy en día, su cabello está venerado en la gran mezquita de Omeyas en Damasco. También hay restos atribuidos a el en Amiens, Francia, Roma y Turquía. Juan vivió en el desierto y ahora sus huesos se encuentran entre las iglesias y las mezquitas. Él fue un profeta respetado por ambos cristianos y musulmanes. Las huesos de María Magdalena. La primera testigo María Magdalena ha sido uno de los personajes más desconocidos en la Biblia durante siglos. Ella fue confundida con una prostituta arrepentida. Pero la Escritura la muestra como una discípula feliz, liberada de 7 demonios y la primera en ver al Cristo nacido. Juan 8:18 María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor. Después de la resurrección, algunas tradiciones afirman que huyó de la persecución en la Tierra Sagrada y llegó con otros discípulos en la región de Provence, en Francia del Sur. Vivió en una caverna como ermita en la resiliencia y en la oración. Murió allí y fue encontrada en un lugar que se convirtió en un lugar de peregrinaje con el tiempo. En la Basílica de San Máxime los huesos atribuidos a María Magdalena son venerados. Su espina o parte de ella está guardada en una reliquia de oro y es venerada por miles de creyentes cada año. Dicen que una chica silenciosa habló por primera vez al tocar su tumba con una sola palabra: luz. Las pruebas de carbono han puesto los restos como pertenecientes a una mujer judía del primer siglo que ha fortalecido la fe de aquellos que siempre creían que no era solo un testigo, sino un elegido. Los huesos del profeta Elías. Fue el profeta que erigió el mantel de Elías. Él performó milagros, curó a los enfermos, multiplicó el aceite y resucitó a un niño. Pero su más sorprendente milagro ocurrió después de su muerte. Según 2 Reyes 13:21, cuando el cuerpo tocó los huesos de Elisa vino a la vida y se levantó a sus pies. Sus restos fueron seguidos en Siria durante siglos. En el siglo V un soldado herido fue llevado a ellos, y según la historia, regresó a la vida. Elías fue un profeta incluso desde el muro, confirma la Biblia. Los huesos del profeta Isaías. La voz que anunció al Mesías. Isaías habló de Jesús hace siglos antes de su nacimiento. Predicó su sufrimiento, su muerte y nuestra salvación. Isaías 53,5 Por sus heridas nos curamos. Según la tradición, fue asesinado por el rey Manasé y secuestrado cerca de Jerusalén. Su tumba fue perdido durante siglos, pero las fuentes bizantinas afirman que fue encontrado y parte de sus restos fueron llevados a Constantinopla. Hoy en día, los fragmentos atribuidos a Isaías están en monasterios en Grecia y Turquía. Una leyenda dice que durante las cruzadas un rey encontró un hueso con la inscripción Naví Yesayau en una iglesia destruida y lo llevó a Europa, donde estaba oculto en un monasterio. Algunos dicen que todavía está ahí. Isaías no solo profetizó, sino que dejó fuentes físicas que todavía pueden estar entre nosotros. Gracias, hasta la próxima.